Con Alberto Rocolesquier, él es analista internacional. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por el contacto. Bien, gracias por recibirnos. Bueno, Bien, vamos a hablar sobre Estados Unidos, la OTAN, Europa y estas agendas contradictorias. Contanos un poco cómo esto también puede impactar, ¿no? bueno, A nivel mundial. bueno, perfecto. En realidad existe una agenda contradictoria entre estos elementos que vos bien mencionás. Vamos a ver por qué. Cuando el presidente actual de Estados Unidos, Donald Trump, antes de asumir su cadencia en el segundo periodo presidencial, cosa que sucedió el 20 de enero del 2025, él había prometido que no en cuanto a su ideología, porque él obviamente no es comunista en absoluto, pero sí en cuanto a la expansión, no en cuanto a su ideología, porque él obviamente no es comunista en absoluto, pero sí en cuanto a la expansión territorial. Lo concreto es que estas reuniones que está teniendo en forma indirecta Rusia con Ucrania, que se están realizando en Estambul, no están llegando absolutamente a nada. Incluso luego de la operación Telaraña, que efectuó hace 10 días aproximadamente Ucrania contra bases aéreas en Rusia, que destruyó aparentemente 40 de 120 bombarderos estratégicos con una red de drones, provocó que este fin de semana hubo un ataque terrible que realizó Rusia sobre Ucrania, lanzando más de 500 drones por día. Claro. Lo concreto es que, en definitiva, por un lado, Trump quiere, por supuesto, exhibir que él es el gran pacificador y que logra eventualmente, por lo menos así lo declama, colocar una paz entre Rusia y Ucrania. La verdad es que Rusia lo que quiere es la sumisión de Ucrania. Ucrania no va a aceptar los términos de Rusia de Putin, porque dijo que no va a aceptar alegremente la cesión del 19% de su territorio en absoluto, y además quiere que devuelvan los niños ucranianos que fueron secuestrados por Rusia. Dicho sea de paso, la Corte Penal Internacional ya pidió el arresto hace un par de años del Vladimir Putin. Lo concreto, Estados Unidos quiere la pacificación entre Rusia y Ucrania, cosa que no se está logrando. Pero la verdad es que la Unión Europea tiene incentivos totalmente diferentes. ¿Por qué te digo esto? Porque si bien es cierto que un gran financiador de la OTAN es Estados Unidos de Norteamérica, finalmente los que tienen frontera con Rusia son algunos países de la Unión Europea, y ellos ven el avance de Putin como una eventual avanzada que eventualmente puede llegar a complicarse mucho más, y ellos van a tener que eventualmente tener un problema de enfrentamiento con Putin, razón por la cual la Unión Europea hoy está teniendo una actitud, salvo excepciones, muy confrontativas con Rusia, a punto tal de que la OTAN, su director, el Mark Rutte, se reunió hoy, hace un par de horas, mientras vos y yo estamos hablando, con el primer ministro británico, Starmer. Y entonces, ¿por qué? Porque la verdad que Rusia ve, y esto lo dijo un propio general ruso, de que el principal enemigo que tiene Rusia hoy es Gran Bretaña, porque ve que Gran Bretaña también mira a Rusia en una situación totalmente bélica. Dicho sea de paso, Gran Bretaña realizó anunció un aumento de su defensa militar, la construcción de 12 submarinos de ataque y 6 fábricas nuevas de municiones. Y dentro de pocos días va a haber una reunión de los 32 países de la OTAN, entre los cuales se va aparentemente a resolver, cosa que Alemania ya lo decidió, elevar el gasto de defensa, escúchame bien este número, que actualmente está en algunos países del 2%, 2 y algo por ciento, al 5%. Quiere decir que van a llevar un presupuesto militar para hacer frente a la eventual amenaza rusa, que va a llevar a cifras enormes todo el armamento de la Unión Europea, de la OTAN y la Unión Europea, por supuesto. ¿Por qué? Porque ellos dicen y piensan, a pesar que no lo dicen públicamente, es que si eventualmente Trump está totalmente en contra de que haya un enfrentamiento con Rusia, llegara a abandonar la OTAN, ¿quién va a proteger a los países europeos si ellos mismos no se defienden y si ellos mismos no aumentan su presupuesto militar? Claro, claro. Quiero comentar que un país que ya lo está haciendo enormemente, por ejemplo, es Polonia. Polonia, que es una fuerza militar la más importante de Europa, te podría decir prácticamente, destina el 4,3% de su presupuesto a defensa militar. Estados Unidos, por ejemplo, para que la gente sepa, destina 3,4% del presupuesto del PBI. Pero para que sepamos qué es el 3,4% de Estados Unidos, estoy hablando de una cifra que supera, por lo menos,
en los guarismos oficiales más de 800.000 millones de dólares anuales en lo que es armamento y defensa y ataque. En consecuencia, vemos que la Unión Europea, por un lado, quiere intensificar el presupuesto militar porque ve Sí. que Rusia es un problema y una amenaza. Y por otro lado, Trump tiene una agenda totalmente diferente. Y la OTAN, por supuesto, apoyando a la Unión Europea, también quiere incrementar todos estos presupuestos de defensa. Y esto es un tema que vamos a ver. Un problema Rusia-Ucrania que se sigue dilatando. Las negociaciones son más cartón pintado por la galería. Y la verdad que Putin, gran jugador de ajedrez, sigue siendo una persona que maneja los tiempos y mientras tanto sigue atacando con toda ferocidad a Ucrania. Y esto ya está sucediendo. Bien, Alberto, ¿cómo viste el posicionamiento también de Donald Trump desde que llegó al poder, ¿no? Con acercamientos a países que quizás antes eran impensados, ¿no? También, bueno, volvió a hablar con Xi Jinping de nuevo por el tema de los aranceles. Se habló también de reconstruir Gaza. ¿Crees que va a cambiar su estrategia y este posicionamiento que está teniendo a nivel mundial? Sobre todo teniendo en cuenta de que quizás esta posición de mediador que quiere tener no estaría funcionando entre Rusia y Ucrania. ¿Qué pasaría con el resto también de los países? Bueno, muy buena pregunta la tuya. Vamos por partes. El tema de China va a tener que en algún momento, no sabemos cuándo, pero en algún momento la lógica por lo menos va a entenderse de que van a tener que llegar a algún tipo de acuerdo. Claro. Repito que China y Estados Unidos representan el 40% del PBI mundial. PBI mundial que está en 107 trillones de dólares. China representa aproximadamente 17 trillones y Estados Unidos representa 25 trillones. Quiere decir de que si solamente dos países representan el 40% del PBI mundial, es casi, yo te diría, muy complejo que no llegaran a algún tipo de acuerdo. ¿En qué va a consistir? Es otra historia totalmente diferente, pero en algún tipo de acuerdo va a tener que llegarse. Claro, la China tiene una visión siempre de poner los ojos a muy, muy largo plazo. Ellos no ven las políticas concretamente por una cadencia presidencial. Bueno, el tema en China la visión política es totalmente diferente. Entonces, se toman su tiempo y lo que China tiene es una herramienta de presión enorme con Estados Unidos, así como Estados Unidos la tiene con China. Claro. La herramienta de presión que tiene enorme China son las tierras raras que ellos producen, que si bien es cierto que tienen el 37% de las tierras raras que son necesarias para chips, semiconductores, para temas de defensa, para temas de energía nuclear, el 80%, a pesar que tiene el 37%, el 80% de la producción lo hace China y Estados Unidos está carente de tierras raras. En consecuencia, acá China tiene una presión enorme sobre Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene una presión enorme sobre China. ¿Cómo China podría seguir sustentando su enorme superávit comercial de $1 trillón anuales, de los cuales casi el 30% representa a Estados Unidos? En consecuencia, ¿cómo podría ser China prescindiendo del mercado norteamericano? Claro. Obviamente sería impensable porque por ese tamaño de mercado, 340 millones de habitantes, y el poder económico que tiene Estados Unidos en cuanto a su capacidad de consumo, China tampoco puede prescindir. En consecuencia, creo que vemos dos titanes que en algún momento van a tener que llegar a algún acuerdo. Tierras raras, perdón que te interrumpa, tierras raras que también miraba Estados Unidos hacia Ucrania, ¿no? Absolutamente, Ucrania también. Ucrania representa, muy buena pregunta, muy buen comentario el tuyo, porque Ucrania representa el 5% de todos los minerales del mundo en cuanto a reservas. Claro. Y tiene un gran porcentaje de tierras raras. Parte del territorio que capturó Putin en Ucrania tiene también en esa parte tierras raras. Ahora bien, respecto en Rusia, Trump no puede imponer el tema de negociador, no por ahora. Con los aranceles de China, bueno, se sigue negociando y China no es un hueso fácil de roer. Respecto de Gaza, la situación es totalmente diferente porque acá yo quiero comentar un poquitito porque, ¿cómo te lo podés explicar de una manera sencilla? Occidente tiene permanentemente el error
de pensar con mentalidad occidental lo que sucede en Medio Oriente. Generalmente los políticos de turno no entienden cuál es la problemática del Medio Oriente y cuáles son la importancia que tiene a veces la fe religiosa en ciertos países, la importancia que tienen los clanes, la importancia que tiene todo el hecho tribal. El tema de Gaza es un tema que en principio no hay con quién negociar. ¿Por qué no hay con quién negociar? Veamos, Gaza, que es un territorio de 360 kilómetros cuadrados, que Israel se retiró en el año 2005. No existía ningún israelí, totalmente estaba en manos en aquel momento de la autoridad palestina. La autoridad palestina tenía Gaza y tenía Cisjordania, también que son los territorios de Judea y Samaria. Concretamente, hubo un enfrentamiento entre la autoridad palestina, Abu Mazen o Mahmoud Abbas, los dos nombres por los cuales él se presenta, luchó contra el Hamas, Hamas lo saca del poder a la autoridad palestina, provoca una decena o sesentena de muertos, y Hamas, organización terrorista creada en 1987, cuya carta fundamental de 1988 dice textualmente que van a destruir el Estado de Israel, así como han destruido a otros pueblos en la antigüedad. Entonces no hay negociación posible, claro, porque con el fanatismo no se puede negociar. Y en pocas palabras, Hamas está en este momento perdido el 80% de su capacidad de fuego. No obstante, tiene por supuesto arsenales todavía aún vestigios militar y los túneles enormes que tienen en Gaza. Entonces, con Gaza no hay con quién negociar. ¿Quién representa a Gaza? ¿Qatar? Bueno, Qatar, que está dirigido por el clan Al-Thani, le dio recursos ingentes en los últimos 20 años. Recursos que a Hamas, en realidad estos recursos, en vez de usarse para construir escuelas, hospitales, y poder hacer un lugar enorme de turismo. Te digo porque yo estuve varias veces, he dialogado años atrás con un par de dirigentes de su momento, sí, y lo que pasa es que estos dineros que fueron enormes fueron dilapidados y dedicados a construir un aparato militar para destruir a un país que en realidad ya se había retirado de ahí en el año 2005. Yo personalmente creo que sí. Jamás no, militarmente, no creo que jamás se declare como vencido. Claro. Creo que no hay manera de negociar con Hamas y vamos a ver los hechos, cómo pueden sucederse. Por ejemplo, algunos países dicen, bueno, que sea una coalición de países que gobierne, países islámicos que gobiernen la Franja de Gaza. Pero ¿quiénes? Si no se quieren hacer cargo tampoco, porque saben que ponerse en Gaza es poner un pie en un berenjenal enorme. Entonces, en la posibilidad de lo que va a suceder en Gaza, yo te diría, están totalmente las opciones abiertas, ninguna opción es absolutamente clara. Lo que Trump había dicho que quería convertir en un lugar de paradisíaco a Gaza, o que los gazatíes se vayan a otros países, claro, también es de una ingenuidad, porque en Gaza viven entre 2 millones y 2.200.000 personas. Algunos se podrán ir, algunos están yendo. En algunos casos se habla que Israel permite hay 100 personas por día que se están yendo de Gaza. No obstante, la inmensa mayor parte de los gazatíes se van a quedar. Entonces tiene que haber alguna solución política. El tema es que no hay con quién negociar mientras existe una organización terrorista que siga sometiendo también a los gazatíes ahí adentro. Y este es el tema que tenemos en cuestión. Así es, Alberto. Bueno, y también tenemos un presidente norteamericano que tiene que lidiar con algunas cuestiones locales, ¿no? En este caso con la inmigración, con las protestas migratorias que se están realizando en Los Ángeles, donde hubo, bueno, según algunas informaciones, 56 detenidos. No sé si se habrá actualizado ese número, vos me dirás, pero bueno, ¿qué crees que también va a hacer acá Donald Trump? Era algo que lo venía diciendo, ¿no? Cuando en campaña, un presidente que todo lo que dijo lo está llevando adelante. Bien, pusiste el dedo en la llaga, porque Trump también tiene su propia problemática dentro de Estados Unidos. Veamos, lo que está sucediendo es que el día viernes hubieron algunos operativos que hizo el Servicio de Inmigraciones y de Aduanas, el Servicio de Inmigraciones y Aduanas de Estados Unidos, entre ellos en varios negocios, varias empresas, para detectar inmigrantes indocumentados. Hay que decir que en Estados Unidos hay 11 millones de inmigrantes indocumentados, una gran parte son mexicanos. La verdad que cuando empezaron estos operativos y detuvieron a algunas personas, las han detenido
en un centro de detención, el ayuntamiento, y en un centro de detención federal que hay en Los Ángeles. Esto provocó que una gran cantidad de personas fueron a protestar durante el día por estas detenciones. Pero a la noche, otros activistas entraron y empezaron a incendiar coches, a punto tal de que empezaron unas revueltas que fueron caóticas, Sí, absolutamente. Y esto provocó que el día sábado, el presidente de Trump firmó una orden ejecutiva mandando la Guardia Nacional, sin que el gobernador de California se lo haya pedido, gobernador que es Gavin Newsom. La verdad es que históricamente, generalmente la Guardia Nacional va cuando un gobernador se ve desbordado por sus propias fuerzas de seguridad pidiendo la ayuda federal. En este caso puntual, Trump firmó directamente la orden para movilizar a 2.000 agentes de la Guardia Nacional, 500 llegaron el mismo domingo, y esto provocó que el mismo gobernador de California le diga a Trump que retire las fuerzas porque esto está agravando el problema. claro. Le respondió Trump, y te lo voy a citar textualmente para que no quepa ninguna duda. El gobernador de California, Newsom, que sería algo nuevo, Newsom, Trump lo llamó Newscamp. En vez de algo nuevo, nueva escoria. Es un insulto terrible que le hizo directamente al gobernador. Incluso la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, también pidió que por favor retiren las tropas. Y Trump dijo que incluso, y esto lo hizo a través de un secretario que maneja los marines, el ejército, dice que si llegaron a estar desbordadas las fuerzas de la Guardia Nacional, movilizaría a los marines. Algo Claro. totalmente, yo te digo, desproporcionado. Pero es lo que está sucediendo. Y sucede en California, cuyo gobernador es del Partido Demócrata. Y Claro. esto recrea los temores que se vuelva eventualmente una problemática muy grande, porque Trump está diciendo que quiere detener a 3.000 inmigrantes por día para ver cuántos de estos inmigrantes tienen los papeles adecuados. Y En Alberto, ¿se están consecuencia, cuando mencionando hablamos de Los otras Ángeles, ciudades donde se podría también aplicar? mirá, él tiene la potestad de aplicarlo absolutamente en todo, pero ¿por qué especialmente Los Ángeles? Los Ángeles históricamente es del Partido Demócrata. Esto no es un dato menor. Claro. En la segunda instancia, los temores que hay en Los Ángeles, recordemos el 29 de abril de 1992, el famoso caso cuando los policías habían detenido y al final murió una Sí. persona afroamericana, un hombre de color, Rodney King, ¿te acordás? Sí, Esto sucedió recorrieron en las 1992. imágenes en todo el mundo. Absolutamente, duró 7 días la revuelta, pero provocó 50 muertos. Claro, claro. Los policías finalmente fueron absueltos. En consecuencia, vemos acá cómo se están manejando la problemática de los inmigrantes ilegales, utilizándolos como una palanca política contra los adversarios. Y la verdad es que las personas que fueron detenidas, si bien es cierto que tu número es correcto, hablaban de 55, 56, ahora los números son confusos, ahora hablan ya más de 150. Y los están acusando escucha esto, de delincuentes violentos, de delitos sexuales y de terroristas, sin pruebas por lo menos en forma inmediata, porque los cargos vinieron, pero todavía no están los antecedentes que puedan ameritar estos cargos. Lo concreto es que Trump también tiene una interna ahí dentro de Estados Unidos con respecto a este tema. Bueno, No obstante, bueno, sí, y ahora con respecto a los detenidos y también bueno, todo lo que está sucediendo, ¿no? La violencia que se está generando en las calles. Esto también es una violación a los derechos humanos. ¿Hay alguna pronunciación por algunos organismos en Estados Unidos? ¿Se dio a conocer algo? Sí. Mira, oficialmente todavía no, pero obviamente ya hay fuerzas vivas dentro de Estados Unidos, sí. Pero tenemos que distinguir, tu comentario es oportuno para que yo quiero comentarte lo siguiente. Sí. Claro que por acuerdo, ¿qué dijo? Hay una persona que se encarga de todo lo que es la parte de fronteras, que dijo así, que el derecho a protestar existe, lo protege la primera enmienda de la Constitución norteamericana a cualquier persona que quiere protestar en las calles. Y esto es correcto. Y estoy citando lo que dijo el director de Fronteras, pero dice que cuando vos incendiás coches y vos tirás
piedras y destruís coches y bloqueás autopistas, como bloquearon la autopista 101, la que llega al centro de Los Ángeles, eso ya no te protege la primera enmienda. Esto estás haciendo un vandalismo y estás actuando directamente como un delincuente. Y en esa parte tenemos que ver que claro que hay un derecho humano para protestar, pero no hay un derecho humano para incendiar edificios federales, no hay un derecho humano para incendiar coches y no hay un derecho humano para apedrear bienes públicos. Esto es lo que estamos viendo. Bueno, en definitiva, Estados Unidos, para ciertas cosas, parece ser que también es un país como Latinoamérica. O Así sea, es. nadie queda fuera de las reacciones humanas. Así es, nadie queda exento. Alberto, muchísimas gracias por este panorama internacional.